Muy buena tarde o muy buen día. Siguiendo instrucciones de Rectoría y de la Decanatura, estamos procediendo a hacer grabación de la clase correspondiente al miércoles 19 de mayo, en reposición debido a la situación de paro nacional y al ejercicio pleno de reunión y de libre expresión, es decir, de protesta social que realizan los estudiantes. Entonces, esta clase simplemente es grabada para que pueda ser después discutida, comentada, ampliada en otro espacio que tengamos de encuentro. Estamos hoy entonces con el propósito de adentrarnos a esta obra, Thomas Hobbes, El Leviatán, dentro de nuestro programa académico, como hemos ya pues, hace unos días iniciado la época moderna, el pensamiento político moderno. Como ustedes sabrán, pues, y están realizando la lectura de El Príncipe de Maquiavelo, pues El Príncipe marca un antes y un después. Maquiavelo, con su pensamiento político, hace un giro paradigmático al final del Renacimiento y inicios de la modernidad. Y pues estas ideas entonces van a mantenerse, van a influir. Y nos encontramos entonces con un personaje que también en Inglaterra, en el contexto de Inglaterra, Thomas Hobbes, filósofo inglés, pues de cierto modo refleja algunos aspectos de convergencia, de coincidencia con Maquiavelo. Entonces, pues vamos en este plan de trabajo que ustedes espero disfruten, escuchen esta grabación en algún momento y que después tendremos un espacio de feedback de interacción directa, pero pues este material que hoy vamos a presentar, pues que sea de su agrado, de su comprensión, de su fácil entendimiento. Pues este es Thomas Hobbes. Iniciamos con una afirmación de él, según la cual donde no hay poder común, no hay ley. Un poder común es cuando los hombres transfieren su poder y fuerza a un hombre, monarquía, o a una asamblea de hombres, democracia. El poder común, que después él nos lo explicará como un poder omnímodo, o sea, como un poder absoluto, pues va a tener toda una configuración especial en su pensamiento político, en su concepción de Estado. Thomas Hobbes, como podemos observar, nace finalizando el siglo XVI y desarrolla su vida política, de pensamiento, de análisis de sus ideas en la primera mitad del siglo XVII. Fallece hacia 1679. Nace prematuramente, y esto de manera literal, pues su madre tuvo un parto precipitado en medio de las circunstancias de la confrontación entre Inglaterra y España entre los años 1585 y 1604. Estudió en Oxford, en la Universidad de Oxford, una de las primeras universidades europeas. Conoció a René Descartes o a René Descartes y a Galileo, es decir, recibió esa influencia del pensamiento filosófico y científico. Tengamos en cuenta que el siglo XVII también es otro hito, también es otra ruptura donde empieza a separarse filosofía y ciencia. Ya con Maquiavelo vimos esa separación entre poder divino y poder temporal o poder humano y poder de la iglesia sobre todo. Pues este siglo XVII profundiza como esa discriminación, esa diferenciación de ámbitos. Entonces la ciencia y el pensamiento científico tiene una gran influencia en, en Thomas Hobbes. Es partidario de los Estuardo, que fue una dinastía escocesa,
Y él se exilió voluntariamente en Francia, pues donde conoció precisamente a René Descartes. Escribió el Leviatán, se denomina así una de sus obras cumbres y la que hoy a la cual vamos hoy a hacer alusión, el Leviatán, pues inspirado en la monarquía de Oliver Cromwell. Fue una monarquía polémica por sus niveles también de crueldad y también de despotismo. Entonces también de manera similar a como le sucedió a Maquiavelo, pues Hobbes también fue, digamos, partícipe de hechos históricos políticos que formaron, que orientaron su pensamiento. Fue considerado ateo por la Iglesia Católica hacia 1666 y pues, fueron prohibidas sus obras, en particular el Leviatán. Él no se consideraba como tal ateo, pero digamos, sus fuertes críticas a la Iglesia le valieron pues esa descalificación de su obra. En esa época era pues muy importante. Y por eso es importante intentar hacer esa aproximación histórica. Siglo XVII y estamos en el siglo XXI. Aproximarse es porque es un pensamiento lejano. Su obra, el Leviatán, la traemos a nuestro tiempo y de esa manera intentamos hacer una interpretación, una lectura crítica y sobre todo situada para diferenciar, primero para identificar sus ideas centrales, pero segundo para entender cómo hoy las podemos interpretar y hasta qué punto son o no son aplicables o, digamos, comprensibles a un contexto histórico muy diferente al actual. La monarquía, pues, le era entonces la forma más estable y ordenada que él entendía o que concebía como necesaria para que un Estado organizara una sociedad. Es decir, el gobierno ideal para él era la monarquía, pero vamos a ver que era una monarquía de un Estado sin límites. Estudió física y matemáticas y entendía pues el mundo como un sistema mecánico. Es decir, el mecanicismo era el pensamiento predominante desde el punto de vista científico, donde se concebía el mundo y el universo como un reloj que funcionaba como una maquinita de manera lineal, cíclica y que había todo un engranaje. Esta idea es importante porque pues asimismo va Thomas Hobbes a concebir tanto su antropología como su política. Decíamos, el siglo XVII es un siglo de la ciencia, es un siglo en el que, por ejemplo, René Descartes publica su discurso del método y este texto se convierte en un hito desde el punto de vista en cuanto que se formula el método científico, se plantea el método científico de una manera más explícita, más ampliada y en un momento histórico pues también de grandes convulsiones, ¿no? La geometría y la ciencia en general entonces eclipsan ese pensamiento del siglo XVII y el mecanicismo es como el modelo para entender la realidad. Les decía, la naturaleza se concibe como si fuera un reloj que funcionara de manera procedimental, con unos artilugios, con unos mecanismos, valga la redundancia, que le permiten toda una fisiología, tanto en las leyes de la naturaleza como en las leyes humanas. La naturaleza, nos dice Thomas Hobbes, pues es el arte con el cual Dios crea y gobierna el mundo. Él acepta que hay una naturaleza, que hay un mundo que es creado, en este sentido, pues él no es ateo, pero pues esto lo retoma para precisamente después justificar eh, su absolutismo. Si es así que la naturaleza pues es una creación y que Dios gobierna desde ahí, él dice, bueno, el hombre, el ser humano que ha sido creado también por Dios, imita el arte de Dios. Nosotros imitamos el arte de la creación de Dios
y lo que nosotros hacemos es crear un animal artificial. Y ese animal artificial, en gran medida, pues es lo que él va a entender como el leviatán, el Estado. El Estado es un animal artificial. Vamos a ver de qué manera. La conducta humana, mm, pues son las pasiones, es esa fisiología, es ese movimiento de pasiones y de pensamientos. Y ese movimiento, pues, debe ser de alguna manera dirigido, controlado. Thomas Hobbes, entonces, también tiene su propia antropología, así como vimos en Maquiavelo que tenía una concepción del ser humano, digamos, pesimista, es decir, él no creía, Maquiavelo consideraba que el ser humano era corrupto, corruptible, engañaba, era falso, era mentiroso, era interesado, era egoísta, y como tal había que tratarlo. Entonces, pues también Thomas Hobbes nos va a hablar que las pasiones y el pensamiento hacen parte de un movimiento y que la conducta humana, por tanto, pues en esa comprensión puede ser controlada y dominada. Desde ese punto de vista, la ciencia de la política, no la ciencia política, sino la ciencia de la política, ¿no? Dirá, dice Thomas Hobbes, se basa en esa psicología, se basa en ese funcionamiento de la máquina humana o del ser humano como una máquina. Entonces, su paradigma, así como lo hemos visto en los otros pensadores, ¿cuál es su paradigma, no? Es decir, ¿cuál es su visión de la realidad? ¿Cuál es su concepción? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su modelo? ¿Cuál es, en últimas, el ejemplo? Eh, ¿Cómo es que entiende la realidad? Entonces, su paradigma, pues, es la razón, aunque Thomas Hobbes hace una fuerte crítica a los filósofos griegos y latinos antiguos, de los que dice que, pues, que esa filosofía no ha servido para nada, que han sido más una serie de nociones sobre la virtud y cosas ideales, pero que eso en la realidad no se ve. Aunque hace esa crítica fuerte a los antiguos, sin embargo mantiene su creencia en la razón, la racionalidad humana. El paradigma por eso es la razón, la ciencia y el mecanicismo. Si es así desde donde se ubica, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de estudio según Thomas Hobbes? Pues para él, desde el punto de vista político, no del pensamiento político, para él el objeto es el poder absoluto. Ese es como su núcleo, su centro, el poder. El poder absoluto tiene unos componentes, ¿sí? El poder absoluto que se refleja y se expresa en el gobierno, y él el gobierno lo entiende desde un énfasis del uso de la fuerza y de la seguridad. O sea, para que haya gobierno tiene que haber estas dos cosas, fuerza y seguridad, o si no, no hay gobierno. ¿Sí? Y junto al gobierno, pues tiene que haber derecho, tienen que haber leyes, tiene que haber sobre todo un sometimiento al poder soberano, un sometimiento al soberano. Y esta es la gran diferencia, o sea, en esa crítica que hace Thomas Hobbes digamos, a la visión romana del derecho antiguo, él dice, bueno, interesante las leyes, pero las leyes ante todo debe ser un sometimiento. Vamos a ver más adelante cómo es que es ese sometimiento, porque es un sometimiento, digamos, no obligado, es un sometimiento de hegemonía, o sea, por consenso por consentimiento de los súbditos. Ya veremos por qué razón. Entonces, estos dos, tanto el gobierno como el derecho, son los que emanan de la misma naturaleza humana, o sea, de la psicología. En otras palabras, Thomas Hobbes entiende el poder, y sobre todo el poder absoluto, como algo que es inherente a la organización social, que es inherente a esas fuerzas pulsionales de la naturaleza humana, de los pensamientos, del movimiento del pensamiento y de sus pasiones sobre todo. Ese es su objeto, el poder.
¿Y cuál es su método entonces? Su método, pues, él lo aborda desde su análisis, desde su reflexión, desde su crítica, en cuanto que parte, pues, también como Maquiavelo, digamos, de la experiencia, ¿no? Su método es analizar ese funcionamiento mecánico del mundo, ¿sí? Como un lenguaje matemático. ¿Sí? Dice la política y el ser humano son, pues, son parte de ese mundo. ¿Sí? Pero la política y el ser humano pues se deben someter y obedecer a ese absolutismo. Entonces aquí hay una mezcla de dos cosas para que nos quede claro. Su objeto es el poder y su método básicamente es analizar cómo funciona la naturaleza humana en términos científicos. ¿Sí? Él cree que es posible que la ciencia y estudiar el alma humana, las pasiones humanas, puede ayudar muchísimo pues, a que el gobernante eh, pueda pues, ejercer su poderío. Método, la experiencia y análisis del funcionamiento, ¿no? Y la finalidad, ¿cuál será entonces? Pues Thomas Hobbes busca legitimar el poder común, busca legitimar ese poder absoluto. Pero para empezar a legitimarlo, él lo considera en principio como un poder común, es decir, donde confluyen los diferentes seres humanos. Y aquí viene un concepto que ustedes podrán escuchar, digamos, no solamente en esta cátedra, sino en otras, como lo es, por ejemplo, en pensamiento económico, en pensamiento administrativo, y es el concepto de estado naturaleza o estado de naturaleza. Estado naturaleza simplemente significa un estado salvaje, una condición primitiva del salvajismo humano, de la guerra de todos contra todos, la lucha de depredación de los seres humanos unos a otros. Entonces, de ese estado naturaleza salvaje hacia, hacia el estado absoluto o una monarquía, o sea, es un gran salto gigantesco que él considera la humanidad eh, tiene que da por lo menos ya se lo plantea en su época, entonces del salvajismo, del estado de naturaleza, a un estado pues civilizado, a un estado que en últimas logra ser controladas esas pasiones primitivas a partir del poder absoluto, y en este caso sería de la monarquía absoluta. Este es el Leviatán. Eh, Esta es una imagen que corresponde a una de las ediciones de El Leviatán pues, de mediados del siglo XVII, de una versión inglesa. Y es un dibujo que, pues si bien no podemos atribuir que lo haya elaborado o propuesto exactamente Thomas Hobbes, sí es como fue interpretado en su época y como sigue siendo también interpretado. Es decir, el Leviatán, y si nos fijamos en la imagen, vemos que es un gigante y que su cuerpo está compuesto por los súbditos. Es decir, si ustedes se fijan, si fijamos la mirada, vemos en detalle que son individuos, es decir, toda una multitud, una muchedumbre conforma ese gran monstruo. Leviatán es un monstruo bíblico, es una figura bíblica y Thomas Hobbes utiliza esta imagen del monstruo del Leviatán bíblico para representar y explicar la necesidad de un estado fuerte, de un estado absoluto, de un estado poderoso, de un estado que no es construido de la nada, no está hecho de carne del pueblo. Conforma un corpus, ¿sí? Es un corpus lo que vemos acá, o sea, un cuerpo social. Este cuerpo social es el gran Leviatán. Y pues ejerce su poder sobre las cívitas, ¿no?
latín, ¿no? Sobre la ciudad, sobre el Estado. Y aquí está el subtítulo, dice Leviatán o la materia y forma del poder, digamos, de un poder común en el Estado, en un Estado tanto eclesiástico como civil. Estado eclesiástico y civil. Claro, aquí habla del Estado eclesiástico, o sea, el Estado de la Iglesia, pero para hacerle una fuerte crítica. ¿Sí? Él toma distancia radical de la Iglesia Católica, aún más. Esta imagen, entonces, es interesante tenerla en cuenta. Ustedes la pueden encontrar en Internet. Esta, repito, es una fotografía escaneada de una portada de una edición, pues, de muchos años, bueno, casi 4 siglos, en la que se representa el Leviatán. Pero no es una imagen cualquiera, esta imagen tiene un simbolismo fuerte, un simbolismo intenso, incluso temerario. ¿Por qué razón? Porque el Leviatán primero es sinónimo de Estado, para que ustedes ya tengan esa idea clara, ¿no? Leviatán es sinónimo de Estado. ¿Y qué es el Leviatán? Bíblicamente, pues un gran monstruo, ¿no? Un gran monstruo que ejerce fuerza y pues intimida de alguna manera, ejerce coerción, poder. Este Leviatán que Maquiavelo que Thomas Hobbes irónicamente lo refleja con una cara, digamos, benévola, tiene dos objetos en sus manos. Bueno, repito, esta imagen refleja lo que han sido las interpretaciones, y bueno, esta fue una interpretación de su tiempo, del Leviatán. En una mano encontramos que el Leviatán, el monarca, el Estado absoluto, posee la espada. Y la espada significa, en esta época, siglo XVII, significa la fuerza, el vigor del Estado, el poder máximo del Estado a través del ejercicio de la fuerza. Y esa fuerza, pues, representada en los ejércitos, en la fuerza física del Estado, la fuerza coactiva, coercitiva del Estado. Por esa razón, el complemento está en la otra mano, ¿no? Aquí está la fuerza, aquí en la otra mano está un cetro, y este cetro simboliza el poder, digamos, de ese orden jurídico-político, ¿sí? Es el cetro del monarca, quien tiene la ley, ejerce la ley. Es decir, aquí está el derecho, por decirlo de manera más sencilla, ¿sí? La ley, el derecho, simboliza este cetro. En otras palabras, según Thomas Hobbes, para que haya realmente un Estado, ese Estado constituido por el pueblo, constituido por la muchedumbre, por el pueblo, que cede el poder, que entrega el poder al monarca, para que él ponga orden a través de la fuerza y a través de el derecho, de la ley. Vamos a ver entonces, teniendo esta imagen primera, esta primera impresión, pues adentrarnos un poco más. ¿Cuáles serán entonces esos ejes del poder absoluto? Vimos que en Maquiavelo también había unos ejes. ¿Cuáles serán los ejes del poder según Thomas Hobbes? El primero, y ya lo habíamos mencionado de alguna manera, es el gobierno. ¿Qué significa gobernar? ¿Qué significa gobierno para Thomas Hobbes? En ese contexto de la Inglaterra del siglo XVII. Para él, gobierno es fuerza y seguridad. Eso es lo fundamental para él. ¿Por qué razón? ¿Qué significa fuerza y seguridad? Él dice, la seguridad, esta es una inferencia, ¿no? Esta no es una cita literal, pero esta es una inferencia tomada, digamos, un parafraseo tomado del Leviatán.
La seguridad depende de un gobierno con la fuerza suficiente para lograr y mantener la paz y aplicar la ley. Esta idea, ¿por qué la plantea? Vamos a ver ahora su antropología, ¿no? Vamos a ver ahora por qué seguridad, por qué gobierno es sinónimo de fuerza y de seguridad. Ya vamos a volver sobre ese punto. El segundo eje es el derecho. Y el derecho significa, ya dijimos, sometimiento al soberano. Pero ese sometimiento al soberano, eh, ¿en qué condiciones se da? Entonces, él trae sus argumentos como este. Dice, la ley sin la fuerza hace imposible el derecho. La ley sin la fuerza hace imposible el derecho. Palabras más, palabras menos, podemos tener normas maravillosas, podemos tener reglamentos, podemos tener, diríamos en términos actuales, proyectos de ley, etcétera. Podemos tener las normas y las leyes que queramos formular. Pero él dice, pero eso no es nada, eso serán puras palabras, si no hay una fuerza que soporte su cumplimiento. Puede existir la ley, pueden existir leyes, las que sean, pero la gente no las va a cumplir porque sí, el ser humano no obedece la ley porque sí, ni por altruismo, ni por virtud, critica la virtud de los antiguos. Entonces él dice, no, el Estado tiene que ser fuerte y además el Estado está constituido por el mismo pueblo. Entonces se necesita de la fuerza para hacer cumplir la ley. Por eso la ley sin la fuerza hace imposible el derecho. El derecho solo es posible si existe algún tipo coactivo. Entonces, por ejemplo, se hace un contrato, los individuos hacen transacciones y realizan un contrato. Entonces, un contrato pues se convierte en ley para las partes. Pero si alguien incumple, si uno de los dos incumple el contrato, ya infringe la ley, el acuerdo, el pacto, entonces, ¿qué? Ah, pues no pasa nada, no. Thomas Hobbes nos hace esa advertencia ya desde estos siglos, desde ese tiempo, nos dice, pues, un contrato tiene que tener alguna cláusula, diría así, ¿no? Podemos interpretar un contrato, un pacto que se hace entre individuos, entre sujetos, entre comunidades, pues tiene que tener una cláusula, tiene que tener unas condiciones de penalidad en caso que se falle, en caso que no se cumpla, ¿sí? Entonces, eh, definitivamente es una idea que va a calar muchísimo en el liberalismo, en toda la corriente de pensamiento liberal en la Europa del siglo XVII y siglos posteriores. Entonces, los pactos sin espadas son solo palabras, decimos, se necesita de la fuerza para proteger al hombre, o si no, pues cualquiera hace lo que quiera. Y eso lo vemos, ¿no? Si uno, en el mundo contemporáneo uno tiene un pacto, pues si uno no cumple, por ejemplo, un contrato con un operador, entonces le causan una penalidad si uno incumple, si uno se retira antes de tiempo, si uno infringe una norma de tránsito, pues hay una penalidad, hay una fuerza, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza, pues claro, es también la fuerza física, pero también es la fuerza de la penalidad, de la conducta que ha transgredido una norma. Hay que frenar la ambición humana. Aquí ya empezamos a aproximarnos a esa antropología de Thomas Hobbes. Hay que frenar la ambición humana, la avaricia, la cólera y demás pasiones, sometiendo a los hombres al temor de un poder coercitivo. Reitero, tenemos que entender a Thomas Hobbes en su época. Era una época de guerra, era una época violenta de invasiones bárbaras. En el caso de Inglaterra, pues era la época de los celtas, era
digamos, United Kingdom o el Reino Unido, pues no existía, se estaba formando y había guerras interinas fuertes, violentas. Digamos, había como una, digamos, en términos de Thomas Hobbes, había una indisciplina, había, la gente hacía lo que quería y se necesitaba darle orden, y para él era importante, pues, someter a un poder, ¿no?, coercitivo. El tercer, el tercer eje del poder, entonces, veamos, gobierno y derecho, y el tercero es el mismo Estado, entonces el Leviatán. Tanto el gobierno como el derecho, digamos, conforman, configuran, le dan estructura al Estado. Estado. ¿Y él qué entiende por Estado? Pues él entiende el Estado como república, como o sea, ahí él, en su texto del Leviatán dice, bueno, es lo que se entendió antiguamente como una cosa pública. Y ese monstruo, ese Leviatán, tiene que ver con un asunto público, tiene que ver con una red pública, con una cosa pública, pero grande, omnímoda. Es un animal artificial, ojo, es un animal artificial, pero con fuerza y estatura superiores a un hombre natural. Eh, es una concepción de Estado, digamos, radical, es una concepción de estadocentrismo, es una concepción de Estado eh, dogmática muy fuerte, ¿sí? En el que considera que, pues bueno, si una sociedad se quiere organizar, necesita de una estructura fuerte, robusta, es un hombre artificial. Y aquí lo vemos, ¿no? Por eso se dibujó en esa edición de aquella época ese hombre que tiene, ese hombre artificial, ese monstruo artificial mortal que es superior a sus partes. Debe proveer seguridad. Entonces, estas son una serie de cualidades, ¿no? Aquí estamos identificando como esas características, esas cualidades que Thomas Hobbes le otorga al Estado o Leviatán. Debe proveer seguridad. Salus populi. Recuerden ustedes esa frase de Cicerón. Salus populi, suprema lex est. La ley suprema es la salvación del pueblo, es ley suprema. Aquí la traduce Thomas Hobbes como seguridad, la seguridad del pueblo. Salus populi es un eje central del Estado. Debe proveer seguridad. Un Estado que no provea seguridad no es Estado, no existe. O si no, los individuos no buscarían, los individuos buscan seguridad, buscan protección. Y esa protección se la ofrece ese hombre, ese monstruo artificial llamado Estado. Pero ese monstruo no es que Thomas Hobbes lo desprecie, no, por el contrario, lo reivindica y lo legitima. Soberanía. Entonces, pues el Estado también es el productor y el que garantiza la soberanía. Un alma artificial, ¿no? Él nos va comparando ese Leviatán, ese monstruo artificial, como con diferentes funciones. Recuerden que es la concepción mecanicista de la naturaleza. Entonces, provee seguridad. La soberanía significaría para él como el alma artificial que le da fuerza y movimiento al cuerpo entero. El cuerpo entero, aquí lo vemos, es la sociedad. La soberanía es el pueblo que se mueve, ¿sí? Se mueve y que tiene fuerza a través de sus ejércitos. O sea, los ejércitos son el mismo pueblo, es el pueblo que se arma y que puede ejercer soberanía, según Thomas Hobbes. Los magistrados y funcionarios del Estado, son como las articulaciones. Vuelve y utiliza una metáfora. Entonces, el Estado es una máquina como un monstruo gigante, en sus articulaciones, sus movimientos, es decir, sus decisiones, que están en manos de magistrados y funcionarios,
son esas articulaciones, son esas interacciones. La recompensa y el castigo son como los nervios del cuerpo. Entonces, la recompensa, ¿no? La recompensa es, pues, obedecer la ley, someterse al soberano, no robar, no matar, no cometer los delitos. Entonces, pues eso tiene una recompensa que es esa seguridad que ofrece el Leviatán. Y el castigo, pues, se siente, ¿no? Por eso son los nervios del cuerpo. El castigo, pues, es la reacción para quienes intentan, digamos, subvertir ese poder hegemónico y omnímodo. Opulencia y riquezas es la fuerza. Es decir, aquí tiene un doble sentido la palabra fuerza. Fuerza como tanto el ejercicio del poder mediante la violencia, en términos sociológicos, el uso legítimo de la violencia por parte de ese leviatán, porque el pueblo le ha otorgado ese poder, por eso es legítima. Y también fuerza como la riqueza. O sea, no se gobierna sobre una miseria, no se gobierna sobre la riqueza, la opulencia. Y Hobbes es un convencido de ello. Además, las riquezas pues deben ser protegidas, entonces pertenecen a los ciudadanos, a los súbditos, entonces por eso los súbditos buscan seguridad. Salus populi o seguridad del pueblo. Los consejeros son como la memoria, es decir, en el pensamiento administrativo ustedes habrán hablado discutido sobre el cameralismo. Bueno, aquí está surgiendo el cameralismo en esta época. Pues aquí estamos en Inglaterra, pero en la región germánica el cameralismo ya estaba en boga y pues los cameralistas eran los consejeros. Entonces en Inglaterra también se hablaba de consejeros, los consejeros de Estado, que todavía pues aún se habla de consejeros de Estado, ¿no? Alto consejero para... De los consejeros son la memoria, son aquellos que de manera sabia le recuerdan al monarca qué hay que hacer, qué no hay que hacer, qué es conveniente, qué es inconveniente. Le recuerdan desde su sabiduría, entonces, cómo orientar el gobierno monárquico. La equidad y las leyes son pues, una razón y una voluntad. En otras palabras, Sir Thomas Hobbes no es que esté planteando necesariamente un Estado cruel, ¿no? Él dice que tiene que haber una igualdad, una equidad, ¿sí? Y pues eso es racional, eso es racional, eso surge de la misma naturaleza humana. ¿Sí? Los seres humanos están dotados de una razón y deben entender que hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Eso es lo que posteriormente se va a llamar también el iusnaturalismo o el derecho natural. ¿Sí? El derecho natural o el derecho que, digamos, se basa como en las costumbres y que parte de una concepción de una naturaleza humana que obedece a unas leyes también naturales y que por eso se explica y se debe entender el comportamiento humano. Entonces, equidad y las leyes, una razón y una voluntad. Y la concordia, pues la salud. Aquí concordia, traduciéndola e interpretándola en términos hobbesianos, significa también como esa convivencia, la coexistencia entre los súbditos y si los súbditos coexisten, conviven de manera pacífica, es decir, concordia significa concordialidad y significa concorde, es decir, están de acuerdo en que comparten o están bajo un poder de un Estado. Entonces, eso es saludable. Para él, eso es salud, la concordia. Claro, salud, ¿por qué? Porque pues, la gente no se está matando entre sí. Y la sedición, que son las divisiones, los que se apartan. Entonces, toda sedición es enfermedad. Toda sedición es enfermedad y pues significa también la guerra, ¿no? La guerra civil. Y la guerra civil es igual a qué? A muerte.
Grosso modo, grandes rasgos, estas son las principales cualidades de el Estado según Thomas Hobbes. Pero bueno, vamos a ir entonces adentrándonos, dijimos, en su pensamiento y vamos a ver unas ideas centrales. Reforzando, digamos. Ya hemos visto lo general, pero vamos como a reforzar un poco. Uno, la ley natural. Es un dictado de la recta razón que indica las cosas que se deben o no hacer. Hobbes es un convencido de que el animal humano debe obedecer a una ley natural. ¿Sí? La naturaleza humana, y aquí ya vamos ahora sí a adentrarnos en su antropología, que es fundamental para entender su política o su concepción política de la vida. Él nos dice los seres humanos pues funcionan mecánicamente por instinto, y sobre todo por un instinto de conservación. Esa es como su idea inicial de la psicología política, ¿no? De la psicología política. La seguridad, todo ser humano busca seguridad frente al acecho de los demás. Otro rasgo de su antropología. Entonces, ya aquí nos está sugiriendo que los seres humanos viven en inseguridad, pero no solo de inseguridad de sí mismos, sino sobre todo de inseguridad de sus congéneres, de sus coetáneos, de sus próximos o prójimos, de los que les rodean. Por eso se busca seguridad. Y el deseo y la razón son esa tensión. Recuerden que en la Edad Media veíamos que la tensión era entre razón y pasión. Aquí la noción que nos trae Hobbes es esa dicotomía entre deseo y pasión. Entonces, esa mezcla, nos dice Thomas Hobbes, nos lleva a entender al ser humano como inspirado y movido por un egoísmo calculador. Ese egoísmo calculador hace buscar seguridad, paradójicamente, ¿no? Y la necesidad de un poder supremo que proteja de los demás. Pero ¿por qué? ¿Por qué todas estas razones? En últimas, antes de llegar aquí a la sociedad, la frase que más se ha conocido de Thomas Hobbes, que se ha resaltado, y que en latín reza Homo homini lupus. Homo homini lupus, es decir, el hombre es un lobo para el hombre es lobo para el hombre es lobo con el hombre. En otras palabras, el hombre o los seres humanos somos lobos que peleamos entre sí. Los seres humanos nos depredamos, somos depredadores entre nosotros mismos. Vivimos como animales y bestias atacándonos permanentemente. Esa idea, Homo homini lupus, el hombre es un lobo para el hombre, o el hombre es un lobo con el hombre, es, digamos, su idea central para entender su antropología. Y eso ya nos dice muchísimo, porque, primero, si vivimos en un estado naturaleza, es decir, en un estado salvaje de lobos, o sea, de bestias contra bestias, que nos atacamos, pues, ¿qué prevalece? Prevalecerá la ley del más fuerte. Diríamos, la justicia a mano propia, o cada cual aplica la justicia como considera según su fuerza. Segundo, si somos lobos contra lobos, si todos nos depredamos entre nosotros mismos, si nos atacamos, nos agredimos, somos violentos entre nosotros mismos, somos salvajes con nosotros mismos, somos crueles con nosotros mismos, nos dice Thomas Hobbes, pues debe llegar un momento en que la fuerza, que predomine del mejor en la manada o en esa conflictividad bestial, pues debe llevar a que unos u otros individuos, si ven al que es más fuerte, quizás van a buscar hacerse amigo de ese más fuerte, o quizás van a tener concesiones con ese más fuerte, o quizás van a acordar que ese fuerte pues les represente y les proteja. Es decir, que les otorgue seguridad.
De lo contrario, pues, digamos, los más débiles en últimas, pues van a estar siempre bajo el terror, bajo el miedo, bajo el horror de la violencia. Ese es el estado naturaleza o estado de naturaleza para que ustedes no se confundan y lo tengan muy claro. Y por eso el ser humano es egoísta. El ser humano desea satisfacer sus necesidades, tiene algo de razón, pero digamos, tiene que superar ese estado de naturaleza. Y por esa razón, a diferencia grande de lo que planteaban, por ejemplo, Aristóteles o Platón, o sobre todo Aristóteles, que decía que el ser humano es un animal político, era un animal racional, no era el animal que nos habla Hobbes, un lobo. ¿No? Para Hobbes, entonces, el ser humano necesita, para salir de ese estado salvaje primitivo, necesita crear la sociedad. La sociedad es el abrigo, la sociedad es ese refugio para obtener paz, para obtener seguridad, para obtener protección y poder subsistir. Es un cuerpo artificial, nos dicen, para el intercambio ventajoso de bienes y servicios. Resalto aquí la palabra ventajoso, intercambio ventajoso. Es decir, porque es un ser egoísta. Aquí coincide, como ustedes lo habrán visto, con Maquiavelo. Maquiavelo nos habla del egoísmo del individuo humano. Thomas Hobbes también considera que el ser humano es egoísta, que no actúa por virtudes de altruismo, por amor al prójimo, porque es muy bueno y porque quiere trabajar por los demás. No, él dice, no, siempre detrás de todas esas máscaras hay un interés egoísta. Y los seres humanos en últimas conforman esa sociedad que es un cuerpo artificial, pero ¿para qué? Pues para que, bueno, haya unas ciertas garantías de intercambiar bienes, ¿sí? Pero de manera ventajosa, o sea, que siempre haya un gana-gana, siempre haya un beneficio, de lo contrario no. Entonces, paradójicamente, pues esa sociedad va a necesitar de la confianza. Entonces, tampoco hay sociedad si no hay confianza. Y esa confianza, aunque es relativa, esa confianza, esa seguridad, realmente va a estar inspirada, según Thomas Hobbes, es a partir del mismo Leviatán, a partir del mismo Estado, a partir del poder común que los individuos configuran, constituyen y se ponen de acuerdo para, digamos, obtener ese cuerpo artificial denominado sociedad. La autoridad, entonces, ¿de dónde vendrá o qué significará autoridad para Thomas Hobbes? Su obediencia y respeto surge de presumir mayor ventaja individual. En otras palabras, los individuos, para esa época, como lo interpreta Thomas Hobbes, obedecen a la autoridad, se someten a las leyes, se someten al derecho, obedecen a la autoridad porque saben que van a encontrar una ventaja. O sea, no es un sometimiento y no es, bueno, obedecemos la norma y obedecemos a la autoridad del monarca absolutista porque tenemos miedo, porque no, es porque hay algún tipo de ventaja. ¿Sí? Entonces, por eso se presume alguna ventaja individual. Hay algún beneficio. Por eso, una autoridad cuando ya no se respeta, nos dirá Thomas Hobbes, es porque no se está obteniendo ninguna ventaja. ¿Sí? Interesante, ¿no? Entonces, la autoridad es una expresión de la fuerza, claro, del derecho y de la fuerza misma de cumplimiento de las normas de las leyes, pero, vuelvo, insisto, Thomas Hobbes dice, pero eso es porque el individuo es por naturaleza egoísta y sabe que va a obtener algún beneficio de esa autoridad. Poder y autoridad del Estado entonces se justifican por la seguridad, ¿sí? ¿Qué justificaba el Estado para Platón? ¿Recuerdan? Para Platón, pues, el Estado lo justificaba exclusivamente la justicia. Sin justicia no había Estado. Aquí nos dice Thomas Hobbes, de manera diferente, es que lo que sustenta la legitimidad del poder y la autoridad, pues es la seguridad. Se justifican es por la seguridad, nada más.
Claro, la seguridad también se va a interpretar aquí como esa tranquilidad, como esa garantía de que los individuos pueden contar con su propiedad, que si tienen un lugar donde subsisten, pues no van a estar ya temerosos porque hay alguien que los proteja y que no sean arrebatados sus bienes, ni sean atacadas sus vidas. Es en ese sentido, por seguridad. La paz y cooperación. La paz y la cooperación, nos dice Thomas Hobbes, dependen también de la necesidad humana de hallar seguridad. Muchos historiadores, entre ellos, por ejemplo, Harari, por mencionar de los historiadores más recientes y conocidos, el profesor de la Universidad de Historia en Israel, nos dice que los seres humanos y las hordas primitivas se empezaron a crear sociedades a partir de una cosa: aprendieron a cooperar. Entonces, la cooperación es fundamental para que se conforme una sociedad, ¿sí? Si los individuos primitivos estaban siendo atacados, ¿no? Por ejemplo, por una jauría de lobos, pongamos, ¿no? Entonces, pues se dieron cuenta que si estaba un solo individuo, pues era devorado por los lobos, pero si ese individuo estaba acompañado por uno y por otro, entonces pues entre todos cooperando podían defenderse y subsistir sobre a un ataque. Lo mismo si recibían ataques de otras tribus. Entonces había tribus que empezaban a hacer intercambios, alianzas, y se empezaban a unir, a cooperar y así mismo se defendían. Por eso la paz y la cooperación dependen también de la necesidad humana de encontrar seguridad. La espada, garantía de la ley, ya lo dijimos. La fuerza es imprescindible para cumplir la ley y los pactos. La espada es la idea que se va a denominar, pues, la fuerza al servicio del derecho. ¿Cómo concibe entonces Thomas Hobbes, dado que estamos en ya siglo XVII en Europa, Inglaterra, ese pacto social? ¿Cómo es ese pacto social? O sea, ¿cómo es ese contrato social? ¿Cómo se llega a ese consentimiento de los individuos para poder crear ese animal artificial, ese cuerpo artificial que se llama sociedad y ese cuerpo artificial que se llama leviatán o Estado? Nos dice Thomas Hobbes que es un pacto entre individuos, se subraya entre individuos, por el cual ellos renuncian a la justicia por mano propia y transfieren al poder supremo o al poder soberano, pues esa condición. Entonces, aquí como diríamos, un artificio de esa concepción política que nos hace Thomas Hobbes, porque él dice, el contrato social, muy diferente a como lo van a entender Rousseau y otros pensadores, como veremos, ese contrato social no es entre gobernantes y gobernados, no. Ese contrato social es un pacto entre individuos, ¿sí? Ojo, primero entre individuos que llegan a un consentimiento y una vez todos los individuos ya en consenso dicen, vamos a hacer este contrato, vamos a acordar, ¿no? Que no vamos a matarnos entre nosotros, sino que vamos a delegar, a transferir, vamos a renunciar al derecho de gobernarnos a nosotros mismos y se lo vamos a transferir a ese poder supremo, diferente. Si se fijan, es un contrato social muy diferente. Y esta es la fórmula. Esta es una cita textual de una versión castellana del Leviatán. Y miren cómo dice de manera precisa. Esto es en palabras de Thomas Hobbes, ¿no? Él dice que los individuos para ese contrato social deben asumir lo siguiente: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo, con la condición que vosotros, o sea, los demás individuos, también hagáis lo mismo. Esta es la generación de aquel gran Leviatán, o Dios mortal,
al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa, o sea, nuestra seguridad, es decir, nuestra protección, nuestro salus. ¿Sí? Si leemos en detalle esta afirmación que incluso George Sabin en su historia de la teoría política también lo cita, es bien significativa porque volvamos a analizarla. Detengamos, autorizo y transfiero, ¿sí? A este hombre, o sea, al monarquía, o asamblea de hombres, en caso que fuera democracia o una república. Mi derecho a gobernarme a mí mismo. Recordemos que cuando explicamos esa introducción a la modernidad dijimos, el eje filosófico del siglo XVII y de la modernidad es el individuocentrismo, el antropocentrismo, es el individuo como centro, el ser humano es el núcleo, es el centro de todo, del universo, del mundo, de la política, de todo. Entonces, aquí hay una renuncia individual, ¿no? Como nos diría Kant después, a pensar por nosotros mismos, a gobernarnos a nosotros mismos, pensar por nosotros mismos. Entonces, aquí, para constituir ese Estado o leviatán, autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo, con la condición, que vosotros, o sea, los demás, es un consentimiento, un acuerdo entre individuos, hagáis lo mismo. Ah, listo, vamos a hacer lo mismo. Ya no nos vamos, si tenemos un problema entre nosotros, vamos a consultarlo o vamos a entregarle, transferirle ese poder nuestro de gobernarnos, ese derecho que tenemos a gobernarnos nosotros mismos, de imponer nuestra justicia a mano propia, eso lo vamos a dejar porque vamos a dejarlo en manos o transferirlo a manos de ese poder absoluto. Y esta frase, somos la generación de aquel gran Leviatán, ese monstruo artificial, que es un Dios mortal, bueno, lo reconoce, pero el cual bajo el Dios inmortal es nuestra paz y nuestra defensa, o sea, lo ubica en un lugar enorme, o sea, es una concepción estadocentrista muy grande, aunque los individuos hacen parte de él, de todas formas hay una transferencia al monarca. Para redondear lo que acabamos de explicar en estos minutos, entonces vamos a ver este esquema. El leviatano del estado absoluto. Repasando la antropología, ¿qué significa entonces, en últimas, qué es el ser humano, qué es el hombre para Thomas Hobbes? Entonces, el ser humano, ya dijimos, es un lobo para el hombre. Eso es para Thomas Hobbes, el ser humano es un lobo. Es un lobo que ataca a otros lobos. Es un animal que depreda a otros animales. El ser humano es una bestia que en un primer momento primitivo se halla en un estado naturaleza, ese es su estado inicial. Es la fase del salvajismo, de la guerra de todos contra todos, ¿no? Anarquía, todos contra todos, a ver quién sobrevive. De ese estado naturaleza primitivo, dice Thomas Hobbes, pues se vive en qué condiciones? Se vivirá en la inseguridad, se vivirá bajo el terror, bajo el miedo, bajo el temor, bajo el horror, ¿no? Del acecho de los demás, del ataque de los demás. Por esa razón, entonces, como los seres humanos tienen pues una razón natural, según la ley natural, ellos pueden superar, los seres humanos pueden superar ese estado primitivo, nos dice Thomas Hobbes, y entonces ya conforman el pueblo, ¿no? Pueblos súbditos, y ya de esa manera, aplicando esa ley natural, pues entregan al soberano todo el poder. Abandonan el derecho de autogobierno, abandonan el derecho de autoagradirse, abandonan el derecho de autoviolentarse, abandonan el derecho de autoflagelarse, de autorrobarse, de autodepredarse, ¿sí? Dejan el derecho de ser lobos y le transfieren esa fuerza y ese poder de gobierno individual al soberano, ¿sí? Ese es el paso.
Y de esa manera, si ya constituimos y nos inventamos un monstruo porque pues solo nos matamos, según Thomas Hobbes, la manera más estable de conseguirlo es a través de la monarquía. Monos, uno, o sea, gobierno de uno solo, pero es una monarquía absoluta, omnímoda. O sea, todos los individuos entregan ese poder. Esta es la concepción, esto en parte es, se dirán, bueno, este pensador es inglés, es de Inglaterra, siglo XVII, bueno, ¿qué ha pasado en Inglaterra 3, 4 siglos después, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21, 400 años, hace 400 años, este pensamiento predominaba en Inglaterra. Bueno, Inglaterra actualmente tiene aún monarquía, ¿no? Entonces, esa monarquía tiene un núcleo, y ese núcleo es el poder común. Volvemos a la idea primera que mencionamos. Es un poder común porque es un poder donde convergen todas esas fuerzas primitivas que se transformaron en ciudadanía, que se transformaron a través del derecho y de la ley, del sometimiento a la autoridad, eh, es común, es un poder común, es el poder del común. Sí, es el poder del común que confluye allí, que ofrece, que garantiza seguridad mediante la autoridad. Ese es el motor, ese es el motor de la monarquía, el ejercicio de ese poder común. Es decir, todos los súbditos se ven reflejados en el monarca. Todos los súbditos y el pueblo en su conjunto respetan al monarca porque es el que les imparte orden y el que les ayuda a vivir, diríamos, civilizadamente, el que les ayuda a vivir en las cívitas y de manera adecuada, ya no en un estado salvaje. Y por eso el Estado debe estar constituido por magistrados, por funcionarios sabios, por, eh, por toda una estructura que administre justicia, que aplique la ley, que haga respetar la autoridad, que establezca en últimas un orden social. Ustedes dirán, bueno, ¿y la democracia entonces no existe para Thomas Hobbes? Pues él lo mencionaba, ¿no? Esta asamblea de hombres, transfiero a este hombre o a esta asamblea de hombres. Él lo menciona. ¿Sí? Él dice, bueno, eso puede oscilar, esa asamblea de hombres puede ser en democracia o esa asamblea de hombres puede ser mediante la aristocracia. Pero bueno, eso es solamente, digamos, un decir. Tenemos que entender que las razones histórico-políticas, histórico-culturales, de la mentalidad predominante en ese siglo XVII en Inglaterra para Thomas Hobbes, pues, y de lo que él veía en esas guerras fratricidas, cuando se estaba formando ese gran reino, pues definitivamente la monarquía era como la opción más conveniente. ¿Ok? Entonces, a grandes rasgos, este es el modelo de pensamiento político de Thomas Hobbes y que va a influir muchísimo en, en muchos aspectos, como cuáles. Entonces, una idea que ha prevalecido desde esa concepción hobbesiana del Estado es la seguridad del Estado. Y la seguridad del Estado como seguridad del pueblo, o sea, salus populi. Si el Estado busca seguridad, la condición, según Thomas Hobbes, es pues también la seguridad del pueblo. O sea, el monarca solamente adquiere su sentido de ejercicio del poder en la medida en que está garantizando que los individuos los va a proteger de un ataque externo, los va a proteger de la violencia de otros, ¿sí? Y a esos que ejerzan violencia, pues el pueblo todo en su conjunto le ha transferido el poder para que, digamos, reprenda, para que detenga, digamos, las violencias o esos usos particulares entre comillas, justicia a mano propia. La seguridad del Estado como seguridad del pueblo es una idea que de Hobbes se transfiere a siglos después. La cooperación
o sea, conducta regulatoria y no ideales morales como la justicia y la honestidad. Es decir, Thomas Hobbes en esto puede parecerse un poco a Maquiavelo, el egoísmo humano, y en últimas él dice, bueno, las sociedades funcionan porque los individuos cooperan, la cooperación ayuda a regular por ventajas que la gente encuentra en sus intercambios de bienes y servicios, pero debemos dejar a un lado los ideales morales, o sea, realmente no es por justicia, los individuos cooperan no por justicia ni por honestidad, cooperan por ventaja propia. La política como ciencia de la psicología humana, junto con Maquiavelo, Thomas Hobbes, y también diríamos, bueno, Baruch Spinoza, eh, también, bueno, no sé, hasta cierta forma Schopenhauer, pero bueno, no tanto en el nivel político, sino más filosófico, antropológico, pero por lo menos con Maquiavelo, con Thomas Hobbes, encontramos, y con Spinoza, con Baruch Spinoza, encontramos la política entendida como una ciencia de la psicología humana, la ciencia de la psicología humana. Hay que conocer las pasiones humanas para gobernar. Así de simple. Regulación de pasiones con la razón de Estado, ¿no? Esta es otra categoría de la ciencia política y de la teoría política. La razón de Estado. ¿Qué es razón de Estado? La razón de Estado, como su nombre lo indica, son todos aquellos criterios que legitiman la existencia de un Estado. Razón de Estado. Entonces, la seguridad hace parte de la razón de Estado. Garantiza la protección de derechos en los individuos, esa es una razón de Estado. Y aquí en este caso, si Thomas Hobbes, así como también Maquiavelo nos dicen, hay que conocer las pasiones humanas para gobernar, ¿sí? Y el gobernante también debe conocer sus pasiones, manejarlas muy bien inteligentemente, pues ese manejo se hace con la razón de Estado en términos políticos, en este caso de la monarquía. El absolutismo monárquico tendiente a los gobiernos de facto, es decir, dictatoriales. Esta concepción de pensamiento político hobbesiana o de Thomas Hobbes influye sin duda puede influir o pudo influir en esas visiones estadocentristas, esas visiones que le otorgan un centralismo absoluto al Estado y que se olvidan que pues, el Estado se debe a su inherencia con la sociedad. Entonces, ese absolutismo monárquico que lo compartió, digamos, en gran medida el Sacro Imperio Romano Germánico, por eso se habla del Estado absolutista en Europa, pero en este caso de la monarquía absoluta, sí muestra por esa endija nos permite entrever esa concepción de los gobiernos dictatoriales, de los gobiernos de facto, o sea, facto significa de hecho, no en derecho, sino a través del hecho, y en este caso del uso de una fuerza. El monarca se convierte en un dictador, aquí pues lo vemos, ¿no? El monarca se convierte en un dictador, puede corromperse y caer en tiranía, pero entonces si cae en tiranía, pues todo este pueblo que lo ha sostenido es muy probable que caiga, ¿no? Entonces, asimismo caerá pues la cabeza de este Leviatán. La fuerza al servicio del derecho y del poder. No nos equivocamos cuando decimos que, en definitiva, Thomas Hobbes es uno de los que plantea razones a partir de las cuales el derecho, si bien es una racionalización, es una invención humana, es una convencionalidad humana, obedece a la política y obedece a la política es para, digamos, moldear, darle un tratamiento a esa visión primitiva de la guerra, todos contra todos. Entonces, si los seres humanos y los individuos viven en una
anarquía, de una guerra de todos contra todos, de el lobo para el hombre, de lobos contra lobos, pues bueno, lo único que puede establecer orden es ley, pero una ley, un derecho apoyado en la fuerza. O si no, pues no tendría sentido. Esta idea de la fuerza al servicio del derecho y del poder va a aparecer en el artículo 12 de la Declaración de los Derechos, de la Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad de 1789. Si ustedes buscan en internet Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aparece así. Realmente es la Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad de 1789, Declaración Francesa de 1789. Si ustedes revisan, encontrarán en el artículo 12 que aparecerá, las garantías de los derechos requerirán de una fuerza pública. La garantía de derechos, repito, necesitan de la existencia de una fuerza pública. Es decir, yo no te puedo garantizar, diría Thomas Hobbes, no te puedo garantizar seguridad si no me autorizas a utilizar la fuerza y protegerte. ¿Cómo te voy a proteger si no tengo fuerza? Solamente protege quien tiene fuerza, quien tiene autoridad, quien tiene poder, o quien va a garantizar si te van a matar, si te van a atracar. Entonces, supongamos, en el mundo contemporáneo, uno sale a la calle y sale un atracador, o salen unos atracadores con cuchillos y lo amenazan a uno. Uno que espera, ¿no? Pues, oiga, no puedo aplicar justicia a mano propia porque primero, pues, estoy en desequilibrio, en asimetría y me pueden matar. Ah, pero si yo tengo un revólver y me salen unos ladrones, bueno, entonces ahí sería una justicia a mano propia. Pero, ¿qué sucede? En el caso de la fuerza al servicio del derecho es, entonces, me van a atracar. Pero en esos momentos, supongamos, aparecen agentes del Estado, yo grito, se dan cuenta de la situación y arremeten y arrestan a estos ladrones, a estos que iban a aplicarme violencia a mí, a robarme, por ejemplo. Entonces he ahí, el Leviatán, el Estado, solamente puede garantizar derechos si utiliza la fuerza, si no, no. O como, si es un Estado, es decir, si un individuo tiene una propiedad y llegan a saquearlo y a robarlo, bueno, oiga, ¿dónde estoy viviendo? ¿Quién me protege? Nos hemos inventado entonces el Estado para proteger y obtener seguridad. Pues en términos jovesianos sí, pero no puede existir esto sin una fuerza que esté al servicio del derecho. Y esa fuerza puede ser física, esa fuerza puede ser también coactiva en términos normativos, de penalidades, etc. Las grandes preguntas entonces son, ya para cerrar nuestra visión, es que ¿el Estado es el único modelo entonces de gobierno de la sociedad? Estas son las preguntas que podemos inferir este esbozo que hemos dado, estas pinceladas muy a grandes rasgos que hemos dado del, del Leviatán de Maquiavelo, perdón, del Leviatán de Thomas Hobbes. Tengo a Maquiavelo en la cabeza porque estamos pendientes con ustedes de esa charla, de esa interacción evaluativa. Thomas Hobbes nos lleva a preguntarnos, o nos haría preguntar, bueno, el Estado es el único modelo de la sociedad. O sea, Hobbes no tiene dudas. Thomas Hobbes ya nos respondió, nos dijo, sin Estado, lo que hay es un Estado naturaleza, un Estado salvaje primitivo de lobos contra lobos. Punto. Entonces, pero en el mundo actual nos podemos preguntar, a ver, y si ese Leviatán que creamos, ese artificio que creamos que se llama Estado, se vuelve contra nosotros, nos ataca, se convirtió en un gran monstruo, ¿sí? Verdaderamente. O sea, nos inventamos algo que ya no nos funciona, o nos inventamos algo que no nos protege, que no nos genera seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? La pregunta es, ¿el Estado es el único modelo para gobernar la sociedad? Quitemos el Estado, hagamos este ejercicio hipotético. No existe Estado.
Bueno, entonces, ¿qué nos puede garantizar algún tipo de seguridad? ¿Qué nos puede garantizar algún tipo de protección? ¿Qué nos puede garantizar algún tipo de coexistencia y convivencia donde pues tú tienes un lugar donde vivir y sales, pero alguien te puede atacar, ¿sí? Porque los seres humanos somos lobos contra lobos. Entonces, si alguien te ataca, entonces, ¿tú qué haces? ¿A quién acudes? Ah, no, yo me armo a mí mismo. Ah, bueno. Entonces, otra vez, si toda la sociedad se arma, pues caeríamos otra vez en un estado salvaje primitivo y pues acabaríamos de todos contra todos. Entonces, ¿qué podría reemplazar el Estado? El mercado, la plutocracia, el gobierno del dinero, la tecnología podría suplantar el Estado, pero ¿quiénes manejarían la tecnología? Mm, ¿Qué podría reemplazar el Estado? ¿Sí? ¿Es el único modelo? Bueno, supongamos que sí es el único modelo, pero sigamos preguntando. Entonces, ¿es posible el derecho sin la fuerza? Supongamos que aceptamos que el Estado, la civilización humana hasta ahora no se ha inventado otra cosa. Los egipcios, 5.000 años antes de Cristo, y parece ser según los últimos hallazgos que pues ese imperio se extiende más años atrás. Pero desde los egipcios hasta la actualidad, la especie humana, lo único que se ha inventado para orientar la acción colectiva ha sido el Estado. Entonces, el Estado es el enemigo. Bueno, pero es que es el monstruo que nosotros nos inventamos. Nosotros somos víctimas de lo que hemos inventado, ¿no? Es como el Frankenstein que nos hemos inventado, el monstruo artificial que lo creamos para ciertos fines, pero de algún momento, en un momento u otro, según a quienes pongamos allí, pues disfunciona y puede enloquecerse o caer en una esquizofrenia y acabar con lo público. Entonces, supongamos que creemos aún en el paradigma Estado. Necesitamos el Estado. ¿Por qué lo reemplazamos? Miremos que sea un Estado social de derecho. ¿Sí? Estado social de derecho. Entonces, si es un Estado basado en el derecho, si es un Estado de derecho, ese Estado de derecho puede prescindir de la fuerza. ¿Es posible que haya un Estado de derecho sin uso de la fuerza? ¿Qué fuerza? Pues fuerza coactiva, coercitiva, fuerza física, fuerza simbólica, bueno, de la fuerza como la vimos también en Maquiavelo. ¿Es posible que funcione el derecho sin la fuerza? ¿O será que todos los seres humanos, esta es la norma, cumplámosla, no, la cumplimos porque pues somos racionalmente, pensamos en que si cumplimos las normas, pues vamos a beneficiar a los demás. También sería discutible decir que, bueno, el derecho es sinónimo de justicia. Bueno, claro, cuando las leyes son amañadas, cuando las leyes quieren favorecer a ciertos actores particulares y no son leyes y el derecho no se crea en términos de justicia, pues bueno, ya no merecería ni siquiera tener fuerza ni apoyo, ¿no? Entonces, ¿es posible el derecho sin la fuerza? Es muy probable que pues, la respuesta sea que no, ¿no? Es muy difícil pensar la existencia del derecho sin algún tipo de fuerza. Así sea la misma fuerza de la sociedad. La sociedad unida genera una fuerza. ¿Y qué hace la sociedad unida? Reivindica derechos. ¿Sí ve? Incluso cuando se hace un reclamo masivo colectivo, se está haciendo un reclamo colectivo ¿de qué? De derechos. Entonces, ¿es posible el derecho sin la fuerza? ¿Puede una sociedad gobernarse a sí misma y sin Estado? Bueno, tiene que ver mucho con la primera pregunta, ¿no? ¿Podemos gobernarnos a nosotros mismos sin Estado? ¿Podemos confiar entre nosotros mismos en cuanto que, sí, hay confianza y sabemos que si prestamos un dinero no lo van a devolver, que si dejamos las puertas abiertas de la casa nadie se va a entrar, que si se me cayó un dinero, pues alguien lo recoge y me lo va a devolver, que si voy por la calle caminando y voy con un celular, pues no va a llegar otro a clavarme una puñalada para quitarme el celular. Podemos confiar entre los seres humanos, podemos confiar y decir, no, nosotros ya no somos lobos no somos lobos entre sí, no somos bestias que nos agredimos entre sí.
superamos esa etapa primitiva. Entonces, ¿podemos gobernarnos a nosotros mismos sin Estado, sin una fuerza? Entonces, ¿es posible la seguridad sin el Estado? Podemos entonces, porque si nosotros decimos no, nosotros podemos tener seguridad nosotros mismos. Pues eso qué es, autodefenderse, ¿no? Derecho a la legítima defensa. Entonces me iban a atracar, como le sucedió aquel médico, que lo van a atracar acá en Bogotá, tres individuos con cuchillos, y pues resulta que este médico sabía artes marciales y además llevaba un arma de fuego, y pues legítima defensa. Entonces, y en un automóvil lo estaban esperando al otro lado los otros cómplices, los ladrones, de los ladrones, y bueno, terminaron en el piso. Entonces, ¿es posible la seguridad sin Estado? Ah, no, sí, miren, repitamos el ejemplo, todos armémonos, volvemos a lo mismo. Caeríamos en un estado primitivo salvaje de todos contra todos. Eh, y hablando esto de la seguridad, de la integridad física, ¿no? Del derecho a la vida, del derecho a la libertad misma, ¿no? La seguridad de que yo puedo alimentarme, la seguridad de que yo puedo tener un trabajo, la seguridad de que yo voy a tener una pensión, la seguridad de que voy a tener una renta básica, la seguridad de que voy a tener un ambiente saludable y puedo respirar y no aire contaminado. La seguridad de que definitivamente se va a proteger los ecosistemas, y cuando bebamos agua de los ríos o consumamos pescado de los ríos o de los mares, no van a estar putrefactos o contaminados. No, la seguridad aquí es la seguridad en el sentido de seguridad humana, como lo plantearía la Organización para las Naciones Unidas o la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Ustedes pueden consultar en internet seguridad humana. Entonces ahí se habla de la seguridad en múltiples dimensiones. Entonces, ¿es posible la seguridad sin el Estado? La seguridad de vivienda, la seguridad del empleo, la seguridad de la salud, la seguridad de la educación, la seguridad de un medio ambiente sano, la seguridad contra la violencia, la seguridad nacional e internacional, ¿no? La seguridad de que Venezuela o un país externo nos va a atacar, la seguridad contra el crimen organizado transnacional, la seguridad contra la trata de personas, la seguridad contra el secuestro, la seguridad contra la extorsión, la seguridad, etcétera, whatever. ¿Sí? O sea, ¿es posible la seguridad sin el Estado? Entonces, ¿podemos confiar y protegernos unos a otros y prescindir del Estado? Son preguntas todas como con un mismo pegante, con un mismo ingrediente reflexivo, crítico, y es cómo reconstruimos, cómo reinventamos ese monstruo que se empezó a concebir, ese leviatán que se empezó a concebir en el siglo XVII, y que Thomas Hobbes denominó pues el Estado monárquico, ¿no? Porque, ojo, es el Estado monárquico, es el Estado absolutista, el Estado monárquico absolutista. Y no hay Estado, digamos, de derecho en términos contemporáneos. Pues bien, así entonces terminamos con estas reflexiones de nuestro pensador Thomas Hobbes. Pueden ustedes repetir esta clase y escuchar más detalles, pero sobre todo espero que en los espacios de clase ya interactivamente cuando regresemos a clases, ojalá que sea así, pues podamos entonces intercambiar estas cuestiones, pero fundamental que ustedes vean esta sesión grabada para reponer sesiones de clase, en este caso la del miércoles 19 de mayo. Homo homini lupus, recordémoslo, Thomas Hobbes. El hombre es lobo para el hombre. ¿Cuándo dejaremos de ser lobos que se atacan a sí mismos entre nosotros? Pues bien, esta ha sido una sesión de un pensador político moderno y que de seguro nos invita a reflexionar, y que también invito pues para que ustedes se aproximen directamente a la lectura
el Leviatán, pero al menos que en el texto y a las lecturas que encuentran en la carpeta de material de clase, hay una carpeta que dice lecturas, texto guía. Aquí ustedes van a encontrar, creo que es la lectura número 11, si no me equivoco, donde está una síntesis de Thomas Hobbes y también hay unos fragmentos del Leviatán de Thomas Hobbes para que ustedes tengan una aproximación también, una experiencia directa de lectura y que en clase podamos complementar. Muchas gracias y hasta la próxima sesión.